Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que Dios les siga bendiciendo. Nuevamente es un placer para mí estar frente a ustedes para seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. Seguimos siempre pidiendo la ayuda de Dios para que pronto podamos volver a la normalidad. Ya la iglesia está comenzando a reunirse físicamente y eso es bueno para la iglesia. Así que damos gracias a Dios por ello. Esperamos que usted se encuentre bien juntamente con su familia. Seguimos orando por el mundo que está pasando por tiempos peligrosos, pero también la iglesia. Y es por eso que Dios nos anima con su palabra para que sigamos siempre adelante, poniendo los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Los miércoles a las 6 de la tarde estamos hablando de un estudio que estamos comenzando a dar. Este día va a ser la segunda clase, cada miércoles a las 6 de la tarde. Y el estudio que estamos llevando a cabo es Conozca la Iglesia de Cristo. Conozca la Iglesia de Cristo. Estaremos hablando una serie de temas que son importantes conocer, porque de esta manera afianzaremos más nuestra fe y también nuestro conocimiento para poder ayudar a otros a encontrar el camino de salvación, a encontrar la iglesia bíblica, la cual, ¿verdad?, encontramos en la Biblia. Vamos a hacer una oración, después vamos a comenzar con la clase número 2, no sin antes dar un pequeño repaso de la clase pasada. Esta va a ser la clase número 2. Vamos a orar. Gracias, bendito Padre, te damos, Señor, porque tú nos das la vida, nos da la bendición, Padre, de poder ser llamados hijos tuyos, Padre. Nos da la bendición, Padre, de poder estudiar tu palabra, de poder escudriñar tu palabra, Señor, y fortalecer más nuestra fe. Gracias, Señor, porque tu iglesia reconoce, Padre, que pertenece a ti. Reconoce que necesita aumentar su fe. Reconoce que necesita cuidar su salvación. Y es por eso que estas clases también nos ayudan para afirmar más nuestra fe en saber que somos miembros de esa iglesia gloriosa que se estableció mucho tiempo atrás y que a través de los tiempos su palabra, su enseñanza, todo ha permanecido intacto, Señor, de acuerdo a tu palabra. Y es por eso que buscamos a través de estos medios dar a conocer tu iglesia, Padre, para que las personas que la conozcan puedan acercarse a ti, sabiendo, Padre, que a través de ella tú das el conocimiento de tu palabra. Te pedimos también, Señor, que nos ayudes en esta clase, para que lo que aprendamos siempre sea de acuerdo a tu voluntad. Úsame, Señor, como ese instrumento tuyo, Padre, que me preparas para poder enseñar a tu iglesia, esperando, Señor, que salga edificada de tu palabra. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a cantar un canto corto que se llama Solamente en Cristo y después comenzaremos la clase. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En San Juan 14 y en el verso 6, ahí nos dice el Señor Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, vamos a dar un pequeño repaso y acordarnos un poquito de la clase que miramos el miércoles pasado. Hicimos una invitación a conocer la Iglesia de Cristo, la más antigua del mundo que encontramos en la Biblia. Y decimos la más antigua del mundo porque es una iglesia que tiene muchos años, más que quizás la que usted conoce en el mundo, ¿verdad? Porque algunas veces oímos decir que hay iglesias que son más antiguas que la Iglesia de Cristo, pero no. La Iglesia de Cristo
es la más antigua, con una aproximación de 1897 años. Perdón, 1987 años. Es decir, 33 años, ¿verdad? Duró Cristo, y de ahí en adelante la iglesia se estableció. Miramos que en la clase pasada algunas escrituras que nos enseñan cómo la iglesia se estableció, dónde la iglesia se estableció y cómo la iglesia se estableció. Pero miramos unos puntos importantes, que no fue obra de la casualidad, sino que existió en la mente de Dios. Desde antes, dice la palabra de Dios en Efesios 1, versículo 3 al 6, desde antes de la fundación del mundo. Fíjese, desde antes de la fundación del mundo, la iglesia ya estaba en la mente de Dios. De acuerdo al libro de Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Es importante siempre los repasos. ¿Por qué? Porque estos nos ayudan más en el conocimiento bíblico de las Escrituras y así poder nosotros ayudar a otros. Bendito sea, Efesios capítulo 1, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjese. Entonces ya existía en la mente de Dios. Dios fue planificando el tiempo. Por eso dice el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4, versículo 4, Dios envió a su Hijo nacido de la carne. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. También hablamos de que se mencionó en la profecía. Isaías capítulo 2, para que los apunte, versículos 2 y 3. También el profeta Daniel dijo en Dios 44, Dios iba a establecer un reino que jamás iba a ser destruido, porque es un reino espiritual. También vemos que Cristo prometió cuando vino Jesús en su ministerio con los apóstoles, él habló de que iba a establecer su iglesia. Mateo 16, versículos 18. ¿Verdad? Mateo 16, versículo 18. Y Hechos capítulo 20, versículo 28, él dijo que iba, el apóstol Pablo dijo cómo iba a ser instalada o preparada o iniciada la iglesia de Cristo. Hechos capítulo 20, versículo 28, con la muerte de Jesucristo, dice: por tanto, mirad por vosotros todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo os ha puesto como visto, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Verdad? Entonces, Cristo la compró. ¿Verdad? Por eso es que su iglesia lleva su nombre, porque él la compró. Colosenses 1:18 dice que él es la cabeza. Entonces esta iglesia fue establecida por los apóstoles en el día de Pentecostés. Ya lo miramos el miércoles pasado, en el día de Pentecostés, una fiesta judía, donde cada año los judíos que estaban viviendo en diferentes partes de ese mundo se reunían en Jerusalén. Allí entonces, ¿verdad?, el apóstol Pedro, ¿verdad?, y los 11 predican el evangelio de Dios a muchas naciones, ¿verdad?, que estaban reunidas ahí en esa fiesta.
Y a través de esa predicación, entonces vemos en el libro de Hechos capítulo 2 que inicia la iglesia. Inicia la iglesia con una aproximación de 3,000 personas. Hechos capítulo 2, versículo 41. Así es que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, ahí inicia la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces, el tiempo, el lugar y cómo, ¿verdad? El tiempo, el lugar y cómo. Y decimos para el final, usted, amable oyente que nos oye, si no es miembro de esta iglesia, pero es miembro de otra iglesia, ¿verdad? Hablamos como en el mundo se conoce, porque sabemos que la iglesia no es como el mundo lo piensa, sino es un grupo de personas llamados de afuera hacia adentro, ¿verdad? Dentro hacia el reino de su amado Hijo, que es la iglesia. Entonces, dijimos, ¿verdad? Que si a la iglesia que usted pertenece, ¿dónde inició? ¿Cómo inició? ¿Quién lleva su nombre? ¿Cuándo se estableció? Y si no es de acuerdo a la que la iglesia de Cristo está presentando, entonces no es usted salvo. Porque no puede haber salvos fuera de la iglesia, sino que para estar salvos tiene que estar dentro de la iglesia. Por eso se llama los llamados de afuera hacia adentro, hacia el dentro, hacia el reino, hacia la iglesia. Entonces, es importante, ¿verdad?, que estamos dando a conocer la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, la más antigua del mundo. Clase número 2, estaremos hablando sobre el plan de salvación que esta iglesia tiene, ¿verdad? ¿Cómo es que la iglesia de ahí en adelante fue comenzando a crecer? Porque dice la palabra de Dios en el mismo Hechos capítulo 47, dice que el Señor, Hechos 2:47, que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, es decir, ¿verdad? De allí comienza como 3,000 y fue añadiéndose cada persona a ese número. Iba aumentando. Pero, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer para añadirse a esa iglesia? Bueno, de acuerdo a los estudios, de acuerdo a lo que se nos ha enseñado bíblicamente, a la iglesia de Jesucristo se le conoce como la iglesia que da a conocer para que la gente obedezca los 5 pasos de salvación, ¿verdad? 5 pasos. Pero vamos a añadir algo importante. Para que la persona sea añadida a la iglesia, primeramente tiene que saber el evangelio de Jesucristo. Y la palabra evangelio de Jesucristo es la buena noticia que el ser humano necesita conocer. ¿Y por qué evangelio de Jesucristo? ¿Por qué el evangelio? Porque Él es la buena nueva. La palabra evangelio es la buena noticia que el hombre que vive en el mundo sin Dios necesita conocer para comenzar a creer cómo salvarse. Marcos capítulo 1, versículos 1. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Recuerde que Jesús vino del cielo. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a dar su vida por aquellos que estábamos perdidos en el mundo sin Dios y sin esperanza. Él vino. Por eso es que la palabra evangelio es la buena noticia de que Cristo iba a morir por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Porque las Escrituras hablaron y hablan de lo que es el evangelio de salvación, que inicia con Jesucristo y termina con Jesucristo. Porque les dice Hebreos capítulo
12, 1 y 2, que Él es el autor. Vamos a ir por favor, Hebreos capítulo 12. Mire qué importante es conocer la Escritura. Por tanto, nosotros también, teniendo un gran nube de testigos alrededor nuestro, despojémonos de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces, la fe que salva inicia con Jesucristo. Si usted, amigo o amiga, quiere ser salvo, escucha a Jesucristo. Conozca a Jesucristo y obedezca a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el medio que Dios ha puesto para que usted y yo nos salvemos. Entonces, hay que conocer a Jesucristo. Hay que conocer su doctrina. Hay que conocer que murió por nuestros pecados. Hay que conocer que resucitó para andar en vida nueva, diferente. Por eso dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuál es el plan de salvación entonces? ¿Cómo comienza? Bueno, Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que comienza por el oír. El oír. El oír. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ya tenemos toda la palabra de Dios revelada, pero tenemos que dar a conocer lo que el hombre necesita para salvarse. Y primero tiene que oír el evangelio de salvación. Oír. Porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Juan 8:32. Pero también dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Es importante, ¿verdad?, oír la doctrina de Jesucristo, porque Él es el Salvador. Y solamente en Él, dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Hechos capítulo 4, versículos 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Entonces, qué importante es oír. Pero para oír la verdad es necesario, mi amigo, mi amiga, que usted venga a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe nace a través del oír. Si usted oye la verdad, va a creer la verdad. Pero si usted oye la mentira, va a creer la mentira. Y cuando uno compara lo que uno cree y lo que cree otro a la luz de la Escritura, se va a dar uno cuenta quién tiene la verdad. ¿Quién está en la verdad? ¿Quién está en lo correcto? Porque hay una sola verdad. Hay una sola verdad. Y sabemos nosotros que a través de los tiempos, ¿verdad?, el ser humano ha venido practicando diferentes medios que ellos mismos alteran, utilizan para que la gente pueda salvarse. Como aquellos que solamente dicen solamente la fe, pero descartan el bautismo. Entonces es importante, ¿verdad?, aprender a oír la palabra de una manera correcta. De una manera correcta. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Para que lleguemos a entender el plan de salvación, primeramente tenemos que oír. Oír, ¿verdad?, el evangelio. Después creerlo. Dice Jesús en Juan 14:1. Fíjese, vamos a ver por favor lo que Jesús dijo en Juan 14, versículos 1.
Mire lo que dijo aquí. No se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. Creer en Dios es creer también en mí. Entonces, si no creemos en Cristo, no creemos en Dios. Si creemos en Dios y no creemos en Cristo, estamos en la misma situación. Creer en Jesucristo. Que Jesucristo, Hechos 4:12, es el Salvador que Dios ha puesto. Y dijo la mujer samaritana cuando tuvo un encuentro con Jesucristo. En el Evangelio de Juan, el capítulo 4, ¿verdad? Después de que termina la enseñanza de Jesús a la mujer samaritana se convence. Y no solamente se convence, sino que ayuda a otros a tener un encuentro con Jesucristo. Y mire la respuesta que dicen, ¿verdad? Que dicen los que fueron invitados a conocer a través de la mujer a Jesucristo. Dice Juan capítulo 4, versículo 42. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¿Quién? Cristo. Cristo. Entonces hay que creer a Cristo. Jesucristo dijo, ¿verdad?, que yo he descendido del cielo para hacer la voluntad de mi Padre, que todo aquel que en Él crea, en Cristo, tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Entonces es importante, ¿verdad?, que cuando uno escucha el Evangelio de salvación, y este Evangelio de salvación comienza con Jesucristo, es necesario oír lo que Él dice. Es necesario creer lo que Él dice y creer quién es Él. Número 3, es necesario arrepentirse. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 30. Hechos capítulo 17, versículos 30. Miremos lo que dice ahí, por favor. Pero habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Arrepentirse de qué? Arrepentirse de sus pecados. Porque el ser humano ha cometido pecado. Y el pecado lo separa de Dios. Dice el libro de Isaías 59. Entonces, Cristo vino, dice la carta de Juan, Cristo vino para quitar el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Para esto, dice el versículo 8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Por qué? Porque todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado, ¿verdad? Eso dice la palabra de Dios. Entonces, Cristo vino para deshacer las obras del enemigo, que es el diablo. Porque el ser humano, cuando comete pecado, está del lado del enemigo. Está haciendo lo que el enemigo le manda que haga. ¿Y cuántos han pecado? Dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos. No hay hombre que viva en la tierra y no peque. ¿Pero qué es pecado? El mismo escritor de la primera carta de Juan nos dice que es pecado. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Todo aquel que comete pecado, infracción comete.
¿Y cuántos de nosotros no cometemos pecado? La mayoría de las personas hacen muchas cosas o hacemos muchas cosas que no las consideramos pecado. Pero la Biblia enseña todo lo contrario a lo que tú y yo pensamos. Por eso Dios dijo, mis pensamientos no son los tuyos. Porque pensamos que estamos bien. Pero si no hemos obedecido, si no hemos escuchado a Jesucristo, si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, estamos perdidos, sin Dios y sin esperanza. Si no reconocemos que somos pecadores, entonces también estamos perdidos. Dice entonces que pecado es infracción a la ley. Y hay una serie de pecados que los seres humanos cometemos y no nos arrepentimos. Por ejemplo, cuando usted le promete a alguien ir a un lugar y no va, usted queda mal. Y eso es pecado. Si decimos una mentira, también es pecado. Dios, dice la Biblia, no tiene por inocente al culpable. Si usted ha pecado, es culpable. Y la paga del pecado es muerte. La palabra muerte es separado de Dios. Separado de Dios. Entonces, si usted sabe que ha pecado, debe de arrepentirse. Porque si no se arrepiente, va a morir en sus delitos y pecados. No hay otro medio que Dios ponga para salvarse, para tener el perdón, sino un reconocimiento. Arrepentirse. ¿Y cómo nos vamos a arrepentir? Reconociendo que somos pecadores y que necesitamos salvarnos y que solamente Jesucristo nos puede salvar. Por eso es que cuando reconocemos eso, confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Dice el libro de Hechos, ¿verdad?, que una persona había ido a adorar a Jerusalén. Cuando viene de regreso, viene estudiando el libro de Isaías. Pero él no le entiende. Isaías 53, donde habla de la muerte de Jesucristo. Entonces, Dios, que sabe todo, ve la necesidad, el deseo que tiene esta persona de aprender de quién habla el profeta Isaías. Le llama a un hombre y le dice, ve y predícale a esta persona. Usted lo puede leer, Hechos capítulo 8. Dice entonces, versículo 34, Hechos 8:34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, si de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó de esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe le dice, si crees de corazón, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Una confesión. No confesar los pecados porque Dios ya lo sabe, sino confesar a Jesucristo como su Salvador, como mi Salvador. Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 32. Fíjese lo que dice. Cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Una confesión pública. Vimos al eunuco que le dijo a Felipe, mira, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Bueno, tienes que confesar. Tienes que confesar que tienes que creer en Jesucristo. Porque Él es el Salvador del mundo. Y tienes que bautizarte. ¿Por qué? Porque vemos ahí que el eunuco había oído quizás en Jerusalén el evangelio, el plan de salvación, y que solamente a través del bautismo
él podía encontrar la salvación. Por eso dice, he aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. He aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y dice el versículo siguiente, versículo 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Mire, vemos entonces, ¿verdad?, que Felipe le anuncia el evangelio de Jesús. Jesús es el que había muerto en la cruz por él. De eso le habían hablado en Jerusalén y venía pensando en ello. Cuando usted oye la verdad, el evangelio de salvación y cómo usted puede salvarse, cómo usted puede reconocer que es pecador, qué necesita hacer, entonces usted reconoce que necesita bautizarse. Sin el bautismo no hay perdón de pecados. Más adelante vamos a ver ejemplos del bautismo, pero si vemos nosotros en esta segunda clase, ¿verdad?, que cuando Pedro y los apóstoles predican en el día de Pentecostés, el día que inicia la iglesia de Cristo, dice ahí los puntos importantes, como lo que es el plan de salvación. Oír, versículo 37, Hechos 2, versículo 37. Al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Mire, oyeron y creyeron. Y dice Pedro, arrepiéntanse y bautícese, versículo 38, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para que reciban el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, la iglesia de Cristo comienza en Jerusalén con una aproximación de 3,000 personas bautizadas. De ahí en adelante, todas las personas que oyen el evangelio, que creen en él, que se arrepienten y que quieren ser bautizadas, son añadidas a la iglesia de Cristo. Son añadidas a la iglesia de Cristo. La iglesia que dice Hechos 20:28 fue comprada con su propia sangre. La iglesia que lleva como nombre el que la compró. Por eso dice Colosenses 1:18 que él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Que es la iglesia. Entonces, ya cuando una persona se bautizó, debe de continuar esa nueva vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es lo que debe de hacer esta nueva criatura? Eso lo vamos a ver el próximo miércoles. ¿Qué es lo que debe de hacer? Es muy importante, mi hermano, mi hermana, que usted conozca muy bien la iglesia de Cristo para que la dé a conocer. Para que la dé a conocer, porque usted es miembro del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios. Dios sin duda no se equivoca en su palabra. El ser humano ha venido con el tiempo añadiendo nuevos métodos, nuevos medios para predicar el plan de salvación. Pero el apóstol Pablo dijo en la carta de Gálatas, estoy maravillado, es el capítulo 1, versículo 6, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó para la gracia de Cristo, por la gracia de Cristo, para que sigáis un evangelio diferente. Hay evangelios hoy día diferentes. Pero si no son como los que, si no es esos evangelios, igual que el que Cristo predicó, igual que el que los apóstoles predicaron, entonces ese evangelio es un evangelio adulterado.
Dice aquí, ¿verdad? Para seguir un evangelio diferente. Usted conocerá, ¿verdad? Algunos grupos religiosos que enseñan a la gente diferente evangelio, diferente doctrina, ¿verdad? Y eso es incorrecto. Por eso es que existe tanta confusión en el tiempo en que vivimos. Hay iglesias para todos los gustos. Pero la pregunta es, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay muchos medios como conocer la voluntad de Dios. Y uno de ellos es escuchando a Jesucristo, obedeciendo a Jesucristo y siendo bautizados para el perdón de los pecados. Por eso Jesucristo dijo a los apóstoles, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, enseñándoles y bautizándoles en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice Hechos 20:28, bautizándolos. Mucha gente no cree que el bautismo es necesario, pero Jesucristo dijo en Marcos 16:15 y 16, el que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Que Dios bendiga su palabra y a cada uno de los oyentes. Y recuerde que este programa de enseñanza nos ayuda a fortalecer más nuestra fe, nuestro conocimiento para poder ayudar a otros como ser salvos. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos das la bendición de haber estudiado tu palabra, esa palabra que nos enseña cómo podemos ser salvos, Padre. Esperando, Señor, que la audiencia haya entendido el mensaje, que lo haya grabado en su corazón y mente para poder enseñarlos a otros, porque es el medio que tú has puesto, Señor, para que el hombre pueda ser salvo. Y tu iglesia que ya es salva pueda dar a conocer estos medios que necesitan conocer para ser salvos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.